Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología, análisis y desarrollo del software. Reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Centro de Comercio y Turismo de la Regional Quindío. Bienvenidos a esta sesión en línea donde vamos a estar socializando dos evidencias de dos actividades, dos evidencias que están pendientes por realizar dentro de esta actividad de proyecto. Inicialmente vamos a mirar en qué consisten estas evidencias. Seguidamente miraremos el material que está dispuesto para la formación. ¿Me confirman si están mirando mi pantalla? Sí, señor, ya se ve. Bueno, muchas gracias. Para esta noche, como les había anunciado, vamos a socializar dos evidencias. La primera, el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. La segunda, propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica que se estarán entonces analizando en esta parte. La agenda, una bienvenida a todos los que pueden asistir a esta sesión en línea y como también un saludo cordial a los que miran esta grabación, esperando que se encuentren bien y desearles que continúen con ese ánimo, con esa persistencia de realizar esta tecnología que es de gran provecho, que nos brinda buenas oportunidades ahora que están muchas puertas abiertas para lo que es el campo del desarrollo de software. Bueno, estas evidencias están enmarcadas dentro de la competencia 22.0501.094, que es estructurar la propuesta técnica de servicio de tecnología de información según requisitos técnicos y normativa. Dentro de la actividad de aprendizaje, dentro de esta competencia es la 4, que es presentar la propuesta técnica y económica de acuerdo con las condiciones del contrato a desarrollar. Entonces, la primera evidencia, como les había anunciado, es el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. La segunda evidencia es la propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Bueno, estas dos evidencias están vinculadas al RAP 03, que es validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. Tanto la evidencia 1, taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software, como la propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica, las fechas de entrega o la programación que se realizó para la entrega dentro de los tiempos regulares es desde el 31 de mayo, está habilitada, hasta el día 14 de junio del 2022. Tenemos ese tiempo para que estemos realizándola. Entonces, no olvidar esas fechas para la entrega de estas dos evidencias. Tanto la evidencia 1 como la evidencia 2, el material de formación es la propuesta técnica. La misma propuesta técnica que habíamos analizado brevemente, entonces es el mismo material de formación. Entonces hay que darle la lectura respectiva a esta evidencia. Bueno, nos enmarcamos dentro de la primera evidencia, que es el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software.
Entonces, de esta actividad de aprendizaje, las dos actividades se centran en la presentación de la propuesta técnica y económica, con los debidos ajustes obtenidos como resultado de las sugerencias y la negociación tecnológica. Entonces, hablamos de la propuesta técnica, ¿no? La propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre una solución de software. Entonces, esa es la definición de la propuesta técnica. Proporcionar información sobre una solución de software. ¿Para qué? Para resolver un problema de un negocio automatizando un proceso. Es lo que nos hemos propuesto. Ustedes saben que los sistemas de información están conformados por muchos procesos, ¿no? Y en este caso nosotros podemos entrar a automatizar uno o varios procesos, ¿no? Y el éxito de una empresa desarrolladora de software es cuando aumentamos ese número de procesos, ¿no? Automatizando más procesos. Entonces se empieza a alimentar un sistema de información robusto y grande, ¿no? Entonces, esta puede ser presentada en diferentes formatos, ¿no? Dependiendo del proyecto y del objetivo previsto. Entonces, hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Pueden ser también de la misma tecnología, empresas de medicina, empresas, por ejemplo, como las de jurídicas, etcétera. Entonces hay muchos campos y cada una puede llegar a manejar un formato diferente, ¿no? Entonces el objetivo es de que nos adaptemos a eso. Y por consiguiente, en este taller realizará una representación de una propuesta técnica definiendo los conceptos básicos y la estructura. Entonces, en cuanto a la propuesta técnica, ampliando, diremos que pues, realizar una correcta propuesta de software es muy importante, es fundamental al momento de ofrecer los servicios o nuestros servicios como desarrolladores, ya que la propuesta de carácter técnico dependen en gran medida las probabilidades de éxito del proyecto. Con la oferta de servicio de software ha de buscarse convencer al cliente, o sea, es la idea, ¿no? Con nuestra propuesta, convencer al cliente que la solución que se ofrece es la más adecuada para las necesidades de su empresa. La propuesta técnica es el documento, entonces por ahí vamos dando claridad. No es ningún programa, no es ningún prototipo, sino es un documento que deberá contar con las respectivas normas cuyo objetivo es proporcionar información detallada sobre una propuesta de solución de software para resolver un problema de negocio, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, una propuesta debe ser clara, debe ser concreta, explícita y fácil de entender, ¿no? Nada de tecnicismo porque pues va para un grupo de personas que están en la parte táctica donde van a decidir. Entonces debe ser clara y concreta, fácil de entender. Todo esto y más elementos de su importancia pues deben estar contenidos en este componente. Para esta evidencia, entonces, el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software, por consiguiente, en este taller realizará una representación de una propuesta técnica, definiendo los conceptos básicos y la estructura. O sea, vamos a tener como el esquema, ¿no? de lo que es la propuesta técnica. Entonces, hablamos de los elementos a tener en cuenta en el documento del informe técnico, porque nos van a pedir en este momento la evidencia es un informe técnico para que tengamos claridad, ¿no? Un informe técnico. Entonces, este documento, este informe técnico, ¿qué debe tener? Entonces, lo que nos pide esta evidencia es leer detenidamente los conceptos básicos definidos en el componente formativo de la propuesta técnica. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, o sea, lo que tiene todos los documentos que hemos incluido a la hora de presentar nuestras evidencias. Es decir, el documento debe tener como mínimo la portada, introducción, y aquí ya va parte del informe técnico, el alcance, la lista de requerimientos y versión del documento.
Se puede ir enumerado varias versiones, ¿no? Porque nos pueden pedir que hagamos algunos ajustes, entonces cambiamos la versión de este documento. Debe incluir un glosario, realizar un glosario de terminología utilizada en una propuesta técnica. Entonces se hablará de presupuestos, que es un presupuesto, la teoría, costos, términos de referencia. Y desarrollar una propuesta técnica de software alternativa a la que se está trabajando. Consultar el material referente al tema para enriquecer el producto. En cuanto a esta evidencia, entonces es un informe técnico, producto entregado es un informe técnico, un foro en formato PDF, extensión libre, y el envío por la parte de la guía de aprendizaje. Entonces por ahí vamos a enviar el documento una vez esté listo para ser revisado en la plataforma de territorio. En cuanto a los criterios de evaluación, entonces se verifica si documenta las sugerencias del cliente según la necesidad del negocio. Ajusta los parámetros técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación. Los porcentajes en cuanto a revisión o lo que se tiene en cuenta, entonces si el documento cumple con las normas básicas de presentación de documentos escritos definidos, ¿no? Eso se le asigna un 10%. Y la mitad del documento tiene que estar, lo que se revisa es elabora el taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica de proyecto de software. Maneja conceptos claros y bien definidos sobre el componente formativo relacionado. Y el informe técnico proporciona una solución de software que resuelve el problema del negocio de una forma automática y en diferentes formatos, dependiendo del proyecto y del objetivo propuesto. En cuanto a la evidencia 2, son muy parecidas, pero entonces con base en la propuesta técnica desarrollada, realizar los respectivos ajustes técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación y las sugerencias del cliente. Para ello, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo de la propuesta técnica, realizar los ajustes a la propuesta técnica presentada. Y esta debe tener entonces como propuesta que va a ser enviada al cliente, entonces debe contener una presentación y saludos, el alcance de la propuesta, la valoración de la situación, opciones de propuesta, estimar costos, cotización, términos y condiciones, y la propuesta debe enriquecer con un diseño o logo como si fuera la papelería de una empresa real. O sea, muy similar a la evidencia que enviamos en la anterior, evidencia, solo que aquí se hace los ajustes, pues hacer en mención que se realizó ajustes sugeridos pues por el cliente. Lo mismo, los lineamientos para la entrega de la evidencia, los productos para entregar la propuesta técnica con las correcciones sugeridas, formato libre, el formato PDF, extensión libre. Eso en cuanto a esta evidencia. En cuanto a los criterios de evaluación para esta propuesta técnica y económica con ajustes, entonces, realizar la presentación de la propuesta según propósitos de la negociación. Se verifica si documenta las sugerencias del cliente según la necesidad del negocio. Ajusta los parámetros técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación. Entonces, aquí el porcentaje es: elabora las propuestas técnicas y económicas con ajustes correspondientes, un 60%, y documenta las sugerencias del cliente según la necesidad del negocio, va un 20%, y se ajusta los parámetros técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación. Entonces, en cuanto al material de formación, entonces tenemos aquí dentro de la plataforma Territorio, nos vamos a contenido del curso o contenido del curso, nos vamos hasta proyecto. Esta evidencia está dentro de la fase de análisis
Recuerde que estamos trabajando la actividad de proyecto 2. Aquí en guía de aprendizaje 202 es por donde vamos a enviar nuestras dos evidencias, ¿no? Por la parte de... A ver, vamos a mirar. Sí, por aquí por la parte de la A4, actividad de aprendizaje 1094 4. Entonces, ¿qué dice actividad de aprendizaje? Tecnologías en desarrollo de software. Entonces, estaríamos aquí mirando el taller de especificación. Especificación del modelo no es. Sí, taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica. Esa es por aquí debemos subir la evidencia. Aquí en este botón rojo podemos mirar los criterios de evaluación, los que los estábamos enunciando. Y por ver evidencia, entonces este enlace podemos proceder a subir nuestra evidencia. Lo mismo para la evidencia número 2, que es la propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Bueno, regresando al material de formación, entonces el material de formación que se trabaja es la propuesta técnica. La propuesta técnica, entonces una vez hagamos clic en este botón, nos encontraremos entonces en lo que corresponde a esta parte de las generalidades de la propuesta técnica. ¿Qué contiene una propuesta técnica? Las características y necesidades del cliente, la contratación, costos y presupuesto, estructura lógica de la propuesta y características del software, entre otras. Habíamos dicho que tenemos que mirar lo que es el presupuesto. Son los primeros acercamientos con el posible cliente, que hay que indagar sobre la capacidad económica de la empresa y con qué presupuesto dispone para el proyecto. Esto es con el fin de amoldarse o presentar una propuesta. En cuanto a los conceptos, se habla de contrato, que es el documento legal en el que dos o más partes acuerdan cumplir las condiciones teniendo como contraprestación un fin económico. Adición al contrato, adición que se puede hacer en tiempo y o valor si el valor solo se puede adicionar hasta el 50% del valor inicial del contrato. Se habla de los activos, pasivos, certificado de disponibilidad presupuestal, es muy importante para saber de dónde vendrán los recursos cuando sobre todo se da en entidades gubernamentales, ¿no? La monetización, esto ya es para proyectos de tecnológicos como el streaming. Los gastos, licitación y freelance, que el freelance es el trabajo o trabajador independiente. Entonces, pasando a la parte de la propuesta técnica, que es la propuesta técnica, ¿no? Entonces, una propuesta técnica, que es lo que estamos viendo tanto en el taller como el ajuste que se está realizando. La propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente. Eso es lo que es una propuesta técnica, un documento en el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente. El contenido o formato de una propuesta puede variar según la empresa que lo solicita, si es privada, gubernamental, fundación o ONG. Entonces el formato, ¿no? De pronto puede variar, ellos tengan su propio formato, entonces hay que ajustar los conceptos de la propuesta a esos formatos, ¿no? En estos casos se debe adaptar la propuesta a los formatos requeridos de las empresas y una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender, porque sería un tanto complicado si colocamos términos técnicos, ¿no? Palabras que solo se manejan en la parte de desarrollo. Entonces, tratar de evitar utilizar estos términos técnicos y referirnos a los términos que demanda la propuesta, porque las personas de pronto no tengan mucho contacto con esta terminología, ¿no? Entonces, por eso se hace énfasis en que la propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender.
La estructura de una propuesta técnica, ¿no? ¿Qué debe tener una estructura técnica? Cuando se tiene el insumo principal, que es toda la información requerida y analizada, se empieza a estructurar la propuesta, que debe tener el siguiente esquema. Entonces, toda propuesta debe incluir estos conceptos: el saludo o presentación. Un saludo de parte de la empresa. Nosotros nos estamos presentando como empresa, quiénes somos, desde cuando estamos funcionando. Con esta información entonces va dentro de la presentación. El alcance de la propuesta, hasta donde nosotros nos proponemos dar solución al automatizar un proceso. Eso va enmarcado dentro del alcance de la propuesta. Las opciones de las propuestas de trabajo, 2 o 3, ¿no? Entonces, digamos que una propuesta de desarrollo web, si lo hacemos con un servidor o un servidor de base de datos, digamos SQL Server, la propuesta puede subir entonces el costo de la licencia, va a valer este monto. Pero segunda propuesta, la propuesta incluye un servidor de base de datos en Postgres. Entonces el monto baja porque la licencia por la utilización de este gestor de base de datos es gratuito. Solo irían entonces los costos de instalación, ¿no? Que son, entonces se bajaría por decir, a la mitad o una parte. Lo mismo puede suceder con el servidor de páginas. Si hablamos de un servidor que va a correr por decir algo, en IIS, en el Internet Information Server de Microsoft, eso tiene un costo, ¿no? De acuerdo pues a las peticiones pero eso tendrá un costo. Pero si lo hacemos con entonces otra propuesta con Apache o con servidor de base de páginas Apache, entonces tendrá otro costo. Entonces esas son las propuestas que se manejan. Entonces, en cuanto a opciones de propuesta, la cotización por cada propuesta presentada, entonces es complemento al anterior que habla de las opciones de propuesta, ¿no? Si se hace con un tipo de software o hardware, cuesta tanto, y con otra entonces va de otro valor. Condiciones de pago, entonces cómo se va a hacer el pago, si se va a hacer por porcentajes, si se va a hacer al iniciar el contrato, a la entrega, o con qué porcentaje, y la conclusión y despedida. Entonces estos elementos es la estructura que debe tener la propuesta, ¿no? La propuesta técnica. Hablamos de una propuesta técnica. Entonces esta estructura, no olvidar que se debe incluir. Entonces la estructura de esta estructura técnica. Bueno, allí también se hace mención de los términos de referencia. Es el documento que realiza una empresa en el que plasma las oportunidades de mejora, necesidades o problemas, y se las presenta a una empresa o al experto informático para darle solución. Los términos de referencia sirven para que las empresas tengan en claro los servicios que requieren contratar, para que la contraparte sepa en qué condiciones ofrecerán dichos servicios y poder elaborar una propuesta técnica adecuada. Entonces es muy importante cuando hay un pliego de requerimientos o lo que la empresa quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden decir, necesitamos implementar un sistema de información para la oficina de atención al usuario. Entonces, atención al usuario, necesitamos el proceso de PQRs, necesitamos automatizar las respuestas, el trámite. Entonces, eso va dentro de los términos de referencia. Estos son algunos aspectos importantes que usted debe tener en cuenta en relación a los términos de referencia, ¿no? Mirar qué tienen estos términos de referencia. Es posible que haya que elaborar, ¿no?, esos términos de referencia para que de pronto las empresas se lo manifiestan verbalmente. Entonces,
en algún momento haya que reconstruir primeramente esos términos de referencia. Entonces, los términos de referencia incluyen el servicio que necesita la empresa de forma clara y precisa, los objetivos que espera lograr con la contratación. En algunos casos se describen las especificaciones técnicas informáticas. Entonces, eso en cuanto al servicio, lo que se desea. En cuanto a la estructura del documento, ¿no? Estamos hablando de los términos de referencia. La estructura de este documento tiene una justificación, alcance del servicio, perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Cuando una empresa es nueva, ¿no? Entonces, cuando una empresa es nueva y no maneja los términos de referencia, lo que les decía hace unos minutos, entonces lo que el experto informático debe hacer es acordar una reunión con las partes interesadas o también llamadas stakeholders y hacerles las preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y en qué sector económico están. O sea que hay que reconstruir esos términos de referencia para que más adelante haya que incluirlos en esta propuesta técnica, ¿no? Y dialogar sobre el presupuesto, ¿no? Entonces, en la mayoría de las ocasiones, ahí nos dice que hay que auxiliarnos de la matriz DOFA, ¿no? Las debilidades, oportunidades, fortalezas de las empresas para tener claras sus necesidades y ofrecerles los servicios adecuados de una propuesta técnica. Entonces, en cuanto a la elaboración de la propuesta técnica, es necesario entonces recordar que se debe tener una papelería adecuada que represente el negocio. O sea, nosotros como empresa, el formato del documento físico o virtual debe contar con un diseño sobrio pero atractivo, ¿no? Un momentico. Entonces, tener entonces esos elementos, encabezado, el cual debe dar el nombre de la empresa, el NID, el nombre de la persona que trabaja, freelance, es decir, esto debe ir acompañado del logo. Entonces, tener, un momentico. Bueno, continuamos. En el pie de la página debe ir la dirección de la empresa y datos de contacto con números telefónicos, correo, WhatsApp, Facebook, Instagram, o sea, es decir, las redes sociales que nos identifican o con las cuales nosotros tenemos, o sea, nos pueden contactar, ¿no? Se debe tener en cuenta como insumos principales los términos de referencia o la entrevista al momento de elaborar la propuesta. Explorar el recurso que se presenta a continuación y conozca a la profundidad los aspectos más importantes sobre la elaboración de la propuesta técnica. Miremos este video, me parece muy importante que lo escuchemos para la propuesta técnica. Elaboración de la propuesta técnica. Teniendo clara la línea gráfica de la empresa en la papelería de nuestro negocio, es decir, habiendo definido el formato, encabezados o membretes, datos de contacto y todos los aspectos de identificación empresarial o personal, hay que conocer entonces la estructura que se usará en el cuerpo del documento. En el cuerpo del documento ha de aplicarse la siguiente estructura, recordando que se deben usar solo las hojas o páginas que en realidad sean requeridas, sin excederse, excepto cuando ello sea estrictamente necesario. Fecha, según formato utilizado y ciudad. Luego se nomina al remitente, sea este una persona, varias personas o una organización. Presentación y saludos. Este párrafo deberá ser muy corto. En él se debe ser formal, conciso y cordial. Alcance de la propuesta. Aquí se define cuáles son los objetivos reales que la implementación de software tendrá en la empresa y los límites de la propuesta. Así es posible asegurarse de que las metas y objetivos se logren sin contratiempos. Valoración de la situación desde el cliente.
En este punto, se expresa la situación deseada según la entrevista que anteriormente se haya realizado o teniendo en cuenta los términos de referencia. TDR. Valoración de la situación desde el propio punto de vista. En este punto, se expresan las maneras o particularidades con las que el servicio de software, una vez implementado, contribuirá a la transformación y mejora de la productividad de la empresa, entre otros beneficios probables. Ello puede precisarse en un párrafo o también se puede listar con viñetas. Opciones de propuesta. Se puede presentar de 1 a 3 propuestas dentro de este documento, brindándole al cliente más opciones para elegir. Teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, es posible hacerlo por fases o de manera sencilla. Si se decide hacerlo de manera sencilla, se podrá utilizar un título breve pero descriptivo y adicionar un párrafo concreto que describa lo que se pretende llevar a cabo. Cotización. Cada propuesta presentada deberá estar apoyada en una cotización. La misma es un precio fijo y no estimaciones, por lo cual se ha enviado más de una propuesta para que el cliente tenga más alternativas de decisión acordes a su presupuesto. Términos y condiciones. Detallan cómo deben ser los pagos, adelantos, tiempo y fechas, cantidades o porcentajes de cada cuota, entre otras. Todo ello conforme a las fases o entregas. Conviene tener una cuenta bancaria activa, ya que el medio de pago más utilizado en la actualidad es la transferencia o consignación bancaria. Presentación. La propuesta debe ser entregada o socializada de acuerdo con los términos acordados con el cliente o según los requerimientos de la licitación. Si el cliente solicita que la propuesta sea socializada, hay que contar con recursos o medios audiovisuales que favorezcan una óptima presentación. Entonces, esto reafirma lo que habíamos mirado entonces en esta parte con respecto a la elaboración de la propuesta técnica, ¿no? Entonces, miremos cómo realiza un ejemplo de una carta de presentación de una empresa, ¿no? Carta de presentación dice: señores Servicios de Salud Metropolitana Occidente presente, tenemos el agrado de someter a su consideración nuestra propuesta para el proyecto de desarrollo de software servidor terminológico. Ahí se presenta la empresa, el enfoque, a qué se dedica. Asimismo, nuestros proyectos, dice, se caracteriza por el fuerte compromiso. ¿Quién la firma? Mire que va el logo, los correos electrónicos, los teléfonos, el logo nuevamente, que hace referencia entonces a esta presentación, ¿no? de una propuesta técnica. Entonces, si lo revisamos desde la parte, entonces propuesta técnica, desarrollo de software servidor terminológico. La tabla de contenido, entonces ahí utilizan pues unos elementos que no lo estamos mirando todavía, pero podrían incluirse las certificaciones, experiencia de proyectos, las garantías y lo que a nosotros nos interesa, ¿no? La propuesta técnica, a partir de la página 10, entonces encontramos la propuesta técnica, el resumen, la planificación, análisis, diseño, construcción, metodología. Bueno, son otro formato, ¿no? En otro formato que tengo en mis manos, entonces aquí tenemos un ejemplo de un formato, pero para desarrollar, ¿no? Una propuesta de desarrollo de software. Aquí va la versión, plan de desarrollo de software, versión 1. La tabla de contenido, entonces el propósito, el alcance, la justificación. Vista general del proyecto, propósito nuevamente, alcance, objetivos, producto a entregarse, el sistema desarrollado, documentación del sistema, manuales, la organización del proyecto, lo toma, gestión del proyecto, licencias, software. Eso va en este ejemplo, ¿no? Entonces ahí va la introducción, como se debería colocar. Entonces ahí para que se reemplace con el nombre, ¿no? Nombre del software, nombre de la metodología del desarrollo del software, el propósito, el objetivo de desarrollo del sistema que se va a desarrollar,
El alcance, que es muy importante, que nos están pidiendo en las evidencias: el plan de desarrollo del software describe el plan global usado para el desarrollo del, entonces, el proyecto. Durante el proceso de desarrollo se definen las características del producto a desarrollar, el cual constituye la base para la planificación de las fases o actividades que se deben cumplir hasta la implementación del proyecto. Entonces ahí va la justificación, un resumen, la vista general del proyecto, alcance, propósito, alcance, objetivos. Trae este formato, entonces, que nos habla de una propuesta, ¿no?, con su versionado. Muy importante, las palabras, ¿no?, que se utilizan, ¿no?, en sistemas: diccionario de datos, documentación del sistema, porque una de las evidencias nos habla de que debe disponer de un glosario, ¿no? Entonces, por ejemplo, manuales. ¿Qué es un manual? Manual del sistema, manual de usuario, manual de instalación, evolución del plan de desarrollo del software, organización del proyecto, ¿no? Entonces aquí se entra la parte un tanto técnica sobre la base de datos, los módulos que forman parte de la propuesta del sistema de control de ventas y servicios de la empresa, requerimientos funcionales, que ya ustedes los miraron en una anterior evidencia al inicio de esta guía de aprendizaje: los requerimientos funcionales, los requerimientos del proceso. Entonces en este ya es particular, ¿no? Aquí, por ejemplo, requerimientos del proceso de ventas. Este ya es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya nos dice: generar reportes estadísticos, generar comprobante de que muestre la cantidad de productos vendidos, la serie, los requerimientos del proceso de almacén. Esto ya es el ejemplo particular, ¿no?, de esta propuesta. Los requerimientos del proceso de servicio, requerimientos del proceso de reportes, requerimientos no funcionales, la ergonomía, integración. Eso también ustedes los miraron en otra evidencia. Entonces los pueden traer a esta evidencia, ¿no? Entonces, porque ahí nos habla que se haga una lista de los requerimientos. Aspectos técnicos de nuestro sistema. Por ejemplo, en este nos habla del gestor de base de datos, SQL Server 2005 Express, manejo de integridad de la información, sincronización de la base de datos, capacidad de la base de datos, etcétera. El soporte técnico, herramientas de entorno, el entorno de desarrollo integrado, nos habla en qué se va a desarrollar esta solución de software. Las características generales del sistema de información, trae este ejemplo. Bueno, entonces la gestión del proyecto, aquí va la estimación o la propuesta económica, ¿no? Gestión del proyecto, estimación del proyecto, licencias, Java, cantidad free, vacío, la licencia SQL Server Express libre, MySQL Server 2005 libre, Rational Robots IBM. Entonces ahí sí tiene un costo. Bueno, aquí está en unas notas de dólares, ¿no? El Windows XP, entonces era un sistema operativo que se manejaba en ese momento, ¿no? El software, análisis y diseño e implementación del sistema de control de ventas y servicios de empresa Tito, cantidad y valor y va al total. El hardware, también ustedes ya habían hecho esa parte, tienen un avance, lo pueden incluir aquí. Y el resumen: licencias tanto por software, tanto por hardware, tanto otros, los valores, ¿no? Y las condiciones, las licencias, podemos usar entonces este formato que nos propone aquí este ejemplo. Las fases, los tiempos. Me parece muy adecuado, pues, para buena parte de lo que estamos aquí mirando. Entonces se podría implementar en este desarrollo de nuestra evidencia. Bueno, aquí está ya con fechas.
etcétera, ¿no? Entonces, este era un ejemplo que les traía de cómo podemos entonces implementar un plan de desarrollo de software o una propuesta de desarrollo de software, una propuesta técnica, ¿no? Entonces, un ejemplo respecto a esta parte. Bueno, entonces espero haber incluido entonces la mayoría de lo que tiene de información estas evidencias. Entonces, a los compañeros que nos acompañan en esta hora, pues si tienen preguntas, inquietudes o aportes para desarrollo de esta evidencia, pues este es el momento para que puedan participar. Sí, Profe, claro. buenas noches. Sí, don Carlos, muy buenas noches. ¿Será que usted puede estar amable después de terminar la grabación, me puede atender personalmente un momento? Sí, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Le agradezco, muy amable. Ya. Bueno, ¿alguien más de los compañeros que tengan alguna inquietud referente a esta evidencia? Bueno, si no hay preguntas, les recuerdo que están abiertos los canales de dudas e inquietudes en el foro de dudas e inquietudes. Pueden hacerlo también a través de los canales externos como el grupo de WhatsApp o mi correo electrónico o a través de el grupo de WhatsApp o ahí pueden obtener también mi contacto si hay inquietud referente a estas evidencias, ¿no? De lo demás, pues pueden darse cuenta que es como un complemento de las anteriores evidencias, ¿no? Solo que se les va entrando en más detalle, ¿no? El desarrollo de estas evidencias. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión en línea. Muchísimas gracias a todos los aprendices y compañeros que nos acompañaron en esta noche. Les agradezco la asistencia y nos vemos en una próxima reunión. Que tengan una feliz noche. Gracias, instructor. Igualmente. Muchas gracias, instructor. Igualmente. Que descansen. Hasta mañana.